Bienvenidos a este video explicativo sobre el uso de Excel, específicamente cómo podemos hacer una tabla de frecuencias de datos agrupados cuando tenemos muchos datos y necesitamos hacer una distribución en intervalos o clases. Bueno, para empezar, este es un conjunto de 120 números que están así copiados y pegados desde un archivo de Word, por ejemplo. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es ordenar estos datos de manera que queden todos alineados en una sola columna. Entonces, lo que yo empiezo a hacer es, empiezo a mover como si fuera un bloque, como un rompecabezas, y empiezo a mover cada una de estas columnas de datos y a colocar todas en la columna A. Bien, ya los datos están todos acomodados en una columna. Voy a aumentar un poco el zoom para que se vea mejor lo que acabo de hacer. Estos datos corresponden a las edades de un grupo de personas, ¿sí? Y como pueden observar, son edades que varían y no sabemos de cuánto a cuánto. Entonces lo que podríamos hacer es seleccionar la columna y le damos la opción de ordenar de menor a mayor. ¿Sí? Y ahí tenemos todos los datos ordenados, evidentemente el menor número 8. Si queremos ir a la última o seleccionar toda la columna, vemos que llega a la fila 120 y que el último dato es 20. Entonces el máximo es 20, el mínimo sería 8. Bueno, ¿y qué hacemos cuando queremos crear una tabla de frecuencias con estos datos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es copiar toda esta columna y hacer un duplicado, control C, y a la columna D, control V. Y lo que hice fue copiar y pegar todos estos datos, selecciono de vuelta todo y me voy a la opción del menú datos. Y en datos hay una herramienta que se llama quitar duplicados. Le doy a aceptar. Aceptar y ahí automáticamente desaparecen todos los duplicados y me queda un representante de cada dato. ¿Sí? ¿Para qué yo hice esto? Esto hice con el objetivo de crear una tabla de frecuencias de estos datos que están seleccionados acá. Bueno, voy a poner como título de columna, que sería, estos datos corresponden a edades o edad. Vamos a poner edades. Bien, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer las frecuencias. Cuando no se trata de datos agrupados, haríamos de esta manera. Entonces, cuando no son agrupados, hacemos es igual, contar, punto sí, punto conjunto, contar punto sí nada más, perdón, y abrimos el paréntesis, seleccionamos el rango de dónde a dónde queremos que cuente, ¿sí? Y luego le decimos qué es lo que queremos que cuente, hacemos punto y coma, y el criterio sería, por ejemplo, la primera edad, que es 8. Bueno, si yo hago esto, lo que genero es una tabla de frecuencias de datos no agrupados. Obviamente siempre acuérdense que cuando uno quiere trabajar con un rango de datos que se mantenga fijo y no varíe, tenemos que anclarlo poniendo el símbolo de dólar entre la letra y el número que corresponde a las celdas. Si yo esto arrastro, estiro, se me generan todas las frecuencias absolutas. Pero acá tengo una tabla de datos no agrupados. ¿Qué pasa si lo que quiero es una tabla de datos agrupados? Entonces, para eso necesito crear algo que se llaman las clases o intervalos. Bueno, vamos a hacer intervalos que vayan de 2 en 2. De manera que esta sea, por ejemplo, la celda 8 más 2, sería 10. Esta sería esta celda, pero más 1, o sea, me genera 11. Acá vamos a estirar, va a salir a lo mejor un error. Acá estiro y ahí ya se me generaron, fíjense, voy a estirar un lugar más. Y ahí ya se generaron los valores que van de 8 a 10, de 11 a 13, de 14 a 16. ¿Cómo generé esto? Quiero que los números vayan de 2 en 2. Necesito ver cuáles van a ser los límites inferiores y los límites superiores de cada clase. Los límites inferiores son estos que están acá, que son los valores menores de cada clase, y los superiores son estos que están acá.
¿Cómo generé esto? La distancia de los límites es 2. Entonces, el primer número que pongo es el 8, que es la edad más pequeña, el número menor. A este le establecí como este valor más 2. Y este número que está abajo, que es el siguiente límite inferior, sería este valor más 1, el consecutivo, el siguiente número del límite inferior que me salió aquí. O sea, después del 10 acá viene el 11. Por eso la fórmula es esta celda H2 más 1. Y ahí, ¿qué hice? Generé los valores de cuánto a cuánto tienen que ir cada una de las clases. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para armar las clases? ¿Sí? Vamos a aumentar un poco el zoom para que se vean mejor. Bueno, queremos que estas clases, yo voy a volver a poner acá edades, pero en este caso necesitamos establecer las clases. Para eso vamos a unir esta celda, que es el 8, luego ponemos el símbolo de la inglesa, la comilla doble, un espacio, voy a poner A, otro espacio, doble comilla otra vez, la inglesa, y selecciono el otro límite inferior y le doy Enter. Entonces me queda de 8 a 10, y si esto estiro, voy a centrar, me queda de 8 a 10, de 11 a 13, de 14 a 16, y ahí ya tengo como quiero, ¿verdad? Las clases o los intervalos. Bien. Ahora viene la parte más importante. ¿Cómo saco el conteo de datos que corresponde a cada una de estas clases? Bueno, para eso se utiliza la fórmula contar punto sí, punto conjunto. O sea, en este caso se agrega una palabra más. ¿Por qué? Porque contar punto sí, punto conjunto es una fórmula que me permite establecer un rango y más de un criterio. Quiero en este caso que considere el rango que dijimos desde un principio, desde A1 hasta A120 sería en este caso, ¿sí? Necesito que cuente desde ahí hasta ahí. ¿Qué cosa? Estarían, ¿qué cosa aquí? Los valores, hago punto y coma acá. ¿Qué valores? Los valores que sean mayores o iguales a 8. Entonces pongo mayor o igual a 8, cierro la doble comilla, punto y coma, escribo el mismo rango de vuelta, A1 hasta A120. Y escribo ahora el otro criterio, que serían valores que sean menores o iguales a 10. ¿Por qué? Porque los valores de esta clase son todos los numeritos que sean 8, 9 y 10. Ahí cierro la doble comilla, cierro el paréntesis, le doy Enter, y ahí ya me sale que hay 24 datos que oscilan entre 8 y 10, incluidos el 8 y el 10. Bueno, ahora si yo necesito arrastrar esta fórmula, tengo un problema, porque al arrastrar la fórmula puedo anclar los rangos, pero los números van a cambiar por sus consecutivos y eso no me sirve. Entonces lo que puedo ir haciendo es modificando de acuerdo a lo que necesite. Yo puedo arrastrar esto acá y voy cambiando. Por ejemplo, en el segundo rango necesito que sea mayor a 11 y menor a 13. Después en el siguiente necesito que sea mayor a 14 y menor a 16, menor o igual a 16. En este sería de 17 a 19. Y el último sería mayor o igual a 20 hasta 22. Bien, y ahí al hacer la sumatoria, que sería con autosuma, me sale que son 120 datos y ahí estoy comprobando que la distribución que hice es correcta. Bien, y para terminar, si quiero hacer un histograma, porque ustedes saben que cuando los datos están en intervalos se utilizan histogramas, puedo seleccionar tanto la columna de edades como la columna de las frecuencias. Me voy a insertar gráficos y hay uno que es específicamente el gráfico del histograma, y podemos elegir acá el diagrama de Pareto.
que es el que trae el histograma, que son las barras que van pegadas, donde están los intervalos, y aparte también aparece el diagrama de línea que corresponde al diagrama de Pareto, que es el de las frecuencias acumuladas. Acá en el título gráfico voy a modificar como edades y edades del grupo. Voy a poner un título cualquiera. Y si quiero modificar esto, ponerle nombre a los ejes, por ejemplo, me voy a la opción de diseño gráfico. Y acá en títulos de eje, le doy agregar títulos a los ejes, tanto vertical como horizontal, de manera que yo pueda aquí poner que en este eje horizontal están las edades y en el eje vertical serían las cantidades de personas, o puedo poner simplemente frecuencia. Bien, y así es como se puede elaborar una tabla de frecuencias cuando los datos son agrupados, y nos permite organizar números que son variados y que están en mayor cantidad. Cuanto más números hay, nos conviene siempre trabajar con una distribución de frecuencias en clases o intervalos. Bueno, espero les sea útil este video y nos vemos en un siguiente video.